¿Cómo les va? Hoy les voy a hablar sobre la historia de la Eurocopa de fútbol o el Campeonato de Europa de la UEFA y todas las ediciones desde Francia 1960 hasta la Euro 2020. Antes de la Euro 2020 se han disputado 15 Eurocopas hasta la fecha. Francia e Italia han sido los únicos países que han albergado el evento en 2 ocasiones. Por eso hoy vamos a recordar todas las Eurocopas de la historia, edición por edición, resumiendo brevemente todos los torneos, donde esta Copa se iba a jugar el año pasado, en el 2020, pero por cuestiones de la pandemia se ha retrasado y se está jugando este año, en el año 2021, con público y con gran expectativa de ver buen juego. Contarles sobre una breve introducción de la historia de esta Eurocopa para saber cómo inició y quién creó este torneo tan importante a nivel europeo. Por eso, a mediados de los 50 el fútbol ya estaba consolidado como un deporte universal y estaba iniciando una carrera inevitable hacia la profesionalización desde ya hace muchas décadas. La Copa Mundial de la FIFA se había convertido en un éxito absoluto, mientras que la Copa Sudamericana de América llevaba vigente desde 1916. Parecía inevitable que a alguien se le ocurriera la idea de crear un gran torneo de selecciones europeas. Por eso, el secretario general de la UEFA, Henri Delaunay, fue el precursor de este campeonato europeo de fútbol. Delaunay, que también era presidente de la Federación Francesa de Fútbol, tuvo la idea de crear un torneo de selecciones europeas que se disputaría cada 4 años, en las que las mejores federaciones del continente tuviesen que pelear por el máximo lugar en el continente para ser el mejor de Europa. Pero la muerte de Delaunay en 1955 no detuvo este proyecto, y su hijo Pierre Delaunay luchó para sacar adelante el sueño de su padre. Y la UEFA acabó de conformar las bases de la primera Eurocopa de la historia, donde el torneo en aquella época se denominó Copa de Naciones de Europa y arrancó oficialmente el 28 de septiembre de 1958. Fase de clasificación para el Mundial de Suecia de 1958 había retrasado el comienzo de la competición, y el primer partido que se disputó correspondió a la Unión Soviética frente a Hungría, donde los soviéticos ganaron por 3 goles contra a 1 gol de Hungría. La primera final de la Eurocopa de Naciones se jugó en Francia en 1960. La Unión Soviética de Lev Yashin sería el primer campeón de la historia después de imponerse 2-1 a Yugoslavia con 1 gol en la prórroga de Podmelnik. La segunda edición fue celebrada en 1964 por España, que estaba inmersa en una dictadura franquista. Los españoles derrotaron 2-1 a los vigentes campeones en la final con un gran cabezazo de Marcelino. El Bernabéu era una fiesta y los españoles levantaban el primer título de su historia. En 1968, Italia levantó el título de campeón. Los anfitriones empataron 1-1 con Yugoslavia en la final, donde se resolvería 48 más tarde en un desempate. Los goles de River Anastasi dieron la gran victoria a la escuadra azzurra. En la torneo de Bélgica de 1972, Alemania Federal derrotó con contundencia a la Unión Soviética por 3-0. Gerd Müller hizo el primer gol en el minuto 28 y Wimmer amplió la ventaja en la segunda parte. El torpedo marcó el último tanto para convertirse en máximo goleador y dar el primer título europeo al Mannschaft.
Los alemanes volvieron a llegar a la final con Yugoslavia en 1976, pero esta vez perderían la final ante Checoslovaquia. Los eslavos iban ganando por 2-0, pero Alemania forzó la prórroga con un gol de Holst Seinbein en el último minuto. El partido que resolvía en la tanda de penaltis con el mítico gol de Antonín Panenka, que dio el único título de su historia a Checoslovaquia. La nueva generación alemana, liderada por Van Schuster, se proclamó campeona de la Eurocopa de 1980. Rubech puso por delante a los teutones por un gol de Van der Rijken que parecía a llevar la final a un tiempo extra, pero Rubech volvió a marcar de cabeza en el último suspiro para dar la segunda Eurocopa a Alemania. La Eurocopa regresaba a Francia nuevamente para consagrar campeón a los organizadores. Michel Platini fue la estrella del torneo al marcar 9 goles en 5 partidos, incluyendo el primer gol de la final con el famoso error de Arconada. Bellón marcó el 2-0 en el minuto 90 y Francia levantaba su primer campeonato internacional. En Alemania de 1988, Países Bajos se reconcilió con su mala suerte en finales y ganó la Euro con una generación olvidable. Los tulipanes derrotaron 2-0 a la Unión Soviética en una final que se recordará por el cabezazo de Schmidt y sobre todo por la espectacular volea de Marco van Basten. Dinamarca ni siquiera se había clasificado para la Eurocopa de 1962 en Suecia, pero participó a última hora para sustituir Yugoslavia inmersa en la guerra de los Balcanes. Los nórdicos dieron la sorpresa, llegando a la final e imponiéndose por 2-0 a Alemania. Los tantos de Jensen y Wilford daban un histórico triunfo a la dinamita roja. En Inglaterra, del año 1996, el torneo se amplió a 16 selecciones y se instauró el gol de oro. Alemania aprovechó la nueva regla y Bierhoff marcó el gol definitivo ante República Checa en la final. Los teutones vencían 2-1 y se llevaban su tercer trofeo de campeón. La Euro de Países Bajos y Bélgica parecía ir rumbo a Italia en el gol de Del Vecchio, pero un tanto de Whitworth alargó el partido un poco más. Pero un gol de oro de Trezeguet dio el segundo título de su historia a la selección francesa. En 2004, Portugal llegó a su final ante la sorprendente Grecia, que se llevó la Eurocopa con un cabezazo de Charisteas. Los helenos se convertían en campeones ante el asombro de todo el continente. No, increíble, una sorpresa. La España del tiki-taka terminó en Austria, donde ganó con brillantez el torneo en 2008. El gol de Fernando Torres en la final ante Alemania cambiaría la historia de la selección española para siempre. 4 años más tarde, España llegaba como campeona del mundo y demostró su superioridad sobre todos los rivales. La Roja se impuso 4-0 en la final frente a Italia en la mayor goleada de la historia de finales. En 2016, la Eurocopa se jugó en Francia con una ampliación de participantes de 24 selecciones que disputaron el torneo, donde, sobre todo pronóstico, Portugal ganaría la edición. Los lusos se sobrepusieron a la lesión de Cristiano Ronaldo en la final y derrotaron a los anfitriones en la prórroga con un gol de Eder. Esa sería la última Eurocopa, donde ahora está jugando una nueva edición del 2021, ¿no? Donde en el 2020 se suspendió por pandemia y ahora se está jugando nuevamente. Y hubo muy buenos partidos. Bueno, donde aquí la UEFA quiso innovar en el 60 aniversario del torneo y por primera vez en la historia de la Eurocopa se celebrará en varias ciudades europeas, aunque se iba a celebrar en el verano 2020, pero se pospuso a 2021 por la crisis sanitaria del coronavirus, donde las ciudades donde se van a jugar son Múnich, Bakú, San Petersburgo, Roma, Copenhague, Bucarest, Ámsterdam, Dublín, Bilbao, Budapest, Glasgow, Londres, donde albergarán un torneo cuya final se celebrará en el estadio de Wembley. Bueno, y ya se sorteó para la próxima Copa, ¿no? Donde la próxima Eurocopa se jugará en Alemania en 2024. Será la segunda vez en que el país acoja la cita, aunque la primera
desde su unificación del país, ¿no? En una sola nación donde las sedes serían Berlín, Colonia, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburgo, Helsinki, Leipzig, Stuttgart y Múnich. Serán las 10 sedes donde jugarán 24 selecciones participantes en la próxima Copa. Así que bueno, espero que les guste esta información de la Eurocopa, donde hay muy buen partido, muy buen fútbol, hay público, es increíble, la verdad que cómo están mejorando Europa es tremendo. Así que bueno, espero que les guste este gran noticia, ¿no?, que les he compartido. Así que bueno, un saludo enorme, gente, y que tengan una buena semana y un gran fin de semana. Un saludo enorme.